Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Les invitamos muy cordialmente a inscribirse a nuestro canal. Título de la lección número 9. La creación, el Génesis como pilar, parte 2. Hagamos una oración al Creador. Querido Padre Celestial, estamos por iniciar un estudio más de tu bendita palabra. Ayúdanos a entenderla y que tu Santo Espíritu nos guíe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestro texto inicial se encuentra en el Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Número 1. Introducción. Los grandes pensadores se inspiraron en las Sagradas Escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Como resultado, nació la ciencia moderna. Kepler, Newton y otros grandes científicos de la antigüedad creían que su trabajo reflejaba la obra creadora de Dios. Pero con la Revolución Francesa, la ciencia del siglo XIX comenzó a degenerar hacia el materialismo, a menudo sin darle lugar para nada a lo sobrenatural. Carlos Darwin popularizó la filosofía del origen de las especies, una teoría en 1859. Desde entonces, la ciencia se alejó del fundamento bíblico y se volcaron tratando de reinterpretar la historia del Génesis. Pero la Biblia no enseña una visión inventada de la vida, tampoco siguió ni fue influida por culturas idólatra paganas de pueblos vecinos bárbaros. La Biblia, inspirada por Dios, nos eleva a una fe en nuestros orígenes asegurados en Dios mismo. Número 2. ¿Una tierra plana? Muchos piensan que en el mundo antiguo se creía que la tierra era plana. Sin embargo, por diversas razones, la mayoría entendía que la tierra era redonda. En Apocalipsis capítulos 7 y 20, Juan, el autor, escribió la profecía de los 4 ángeles del cielo en pie sobre los 4 puntos cardinales que detenían los 4 vientos. Este lenguaje figurado lo repitió 3 veces para darle el énfasis. Insistir en una interpretación literal cuando el contexto indica una idea figurativa del norte, sur, este y oeste es sacar de contexto estos pasajes y decir que enseñan algo que no enseña. Un ejemplo también es cuando Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen toda una serie de maldades, los malos pensamientos, los homicidios, etc. No hablaba de la fisiología humana ni del corazón humano literal. Estaba usando una figura del lenguaje para plantear una cuestión moral de la mente. En Job capítulo 26 se describe a la tierra suspendida en el espacio. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. E Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, una esfera. Si hubieses vivido hace 2 milenios, tendrías como evidencias a las Escrituras de que esta tierra se mueve y es redonda. Número 3. La creación en la literatura antigua. Los arqueólogos descubrieron textos del cercano Oriente que contienen historias no bíblicas, parecidos a los de la creación y el diluvio en la Biblia. Algunos creen que Génesis fue tomado de esas culturas. Comparando Génesis capítulos 1 y 2 con extractos de la epopeya Atrahasis, y aunque hay algunas débiles similitudes en algunas palabras, la diferencia principal está en el concepto del carácter amoroso del Dios verdadero y de quienes inventaron a los dioses paganos mitológicos, los cargaron de terribles defectos humanos. Era de esperar ser parecidos a sus autores. En Atrahasis, el hombre sufre para que sus dioses puedan gozar egoístamente.
En Génesis, el Dios verdadero crea la tierra y todo lo que hay en ella para beneficiar a la humanidad digna y perfecta que creó. Esta diferencia radical ha llevado a los eruditos a la conclusión de que, finalmente, estos relatos de la creación son muy diferentes en comparación con los escritos paganos mitológicos. Además, las historias de la creación y el diluvio se transmitieron y los paganos con el tiempo lo distorsionaron, como lo hacen también hoy, pero Moisés escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo y Dios mismo, además, preservó su pureza para que llegara hasta nosotros y todos los que quieran creer, amarlo, obedecerle, puedan recibir finalmente la salvación prometida por él. Número 4. El Génesis versus el paganismo. El Génesis contra el paganismo. Génesis parece haber sido escrito de una manera que desenmascara los mitos paganos y señala a Dios como único creador. En Génesis capítulo 1, versos 14 al 19, en el cuarto día de la creación, Dios hizo la lumbrera mayor y la menor con funciones específicas y son señales para las estaciones, los días y los años y para alumbrar sobre la tierra. Moisés evitó decir las palabras sol y luna, porque en hebreo estos términos se refieren a los dioses paganos de Egipto. Así aclaró que el sol y la luna no son dioses, sino objetos creados con funciones naturales específicas, tales como lo entendemos hoy. En Génesis capítulo 2, versos 7 y 18 al 24, Dios interviene íntimamente en la creación de Adán y Eva. Como vimos, no fue una idea de último momento ni improvisación la creación del hombre, de la raza humana. Al contrario, el hombre gobierna el mundo como un administrador de Dios y es el punto culminante del relato maravilloso de la creación. Son claramente diferentes los relatos paganos y del relato bíblico. Moisés utilizó conceptos incompatibles con el paganismo, expresando la interpretación bíblica de la realidad y el propósito de Dios en la creación. Dios guió a Moisés hace miles de años. La historia bíblica de la creación estaba reñida con la cultura pagana, como hoy con la cultura atea. Atacan a Dios, cambian los actores, pero es la misma tragedia en la que están envueltos los incrédulos. Número 5. La creación y el tiempo. Génesis capítulos 5 y 11 traza la historia de la humanidad desde Adán hasta Abraham, con el elemento tiempo que hace que estas genealogías sean únicas en la Biblia y algunos eruditos las llamen cronogenealogías. Contienen la información genealógica junto con intervalos de tiempo, de modo que cuando la persona 1 tenía X años, fue padre de la persona número 2, y la persona 1, después del nacimiento de la persona número 2, vivió N número de años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5 agrega la fórmula, de modo que la persona 1 murió a los determinados años. Este sistema conectado impedía eliminar o añadir generaciones. Son líneas genealógicas continuas muy interconectadas, como lo corrobora Primera de Crónicas capítulo 1 versos 18 al 27, en el que no hay generaciones agregadas ni ausentes. De esta manera, la Biblia se interpreta a sí misma. Esta historia son una manera precisa de determinar la fecha del diluvio y la edad de la tierra, al menos desde los 7 días de la creación, como se muestra en Génesis capítulos 1 y 2. Actualmente
Finalmente, algunos ingenuos han intentado reinterpretar Génesis capítulos 5 y 11 con filosofías y datos imprecisos para acomodar edades más largas. Así, crean dudas sobre la veracidad de la Biblia para ellos mismos e incluso engañar a otros más ingenuos que ellos. Entendemos el interés divino por sus hijos en la Biblia a través de la historia, porque en solo estos 2 capítulos, al ser históricos y teológicos, ya se vinculan Adán con toda la humanidad y con Dios dentro del espacio y el tiempo, proveyendo la secuencia de la cadena humana que unen al pueblo de Dios al punto culminante de la creación en 6 días de este planeta con Adán. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 4 y Tito 3 verso 9 recomienda no meterse en discusiones vanas en asuntos que discuten la fe y que no edifican, con incrédulos que no conocen a Dios y su santa palabra. Son una verdadera pérdida de tiempo. Número 6. La creación en la Escritura. En los siguientes textos que puedes ver en esta fotografía, Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento confirman a Génesis capítulo 1, versos 1 al 11 como una historia confiable. Jesús se refiere a los escritos de Moisés y a la creación del hombre y la mujer. Pablo utiliza repetidamente el relato de la creación para sus argumentos teológicos en todas sus epístolas. En Atenas declaró a los sabios: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. De esta manera, los escritores se basaron en la esencia del Génesis para demostrar el significado de este acontecimiento literal y real. En Romanos capítulo 5, al menos 6 veces, Pablo establece una conexión directa entre Adán y Jesús, es decir, asume la existencia literal de un Adán histórico y no deja que un modelo evolutivo de los orígenes reemplace el significado literal de los textos. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo y Dios en Jesús confirma Génesis y la creación como una historia totalmente confiable. Sería una necedad entrar en discusiones con seres humanos ateos, caídos y falibles, y que con sus preguntas astutas y tendenciosas seamos envueltos y entrampados por ellos para tratar de hacernos caer, como hicieron con Eva. Número 7. Conclusión y preguntas finales. Se recomienda la lectura que se muestra en esta fotografía. La Biblia es la historia más abarcante e instructiva que los seres humanos poseen. Fluye de la fuente de verdad eterna y una mano divina ha conservado su pureza a través de todas las edades. Solo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza humana, nuestros orígenes, libre de la mancha del prejuicio y el orgullo humanos. Y a Elena de White se le mostró que sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los vestigios hallados en la tierra dan evidencia de un estado de cosas que difiere en muchos aspectos del presente, pero el momento de su existencia y por cuánto tiempo han estado estas cosas en la tierra solo deben interpretarse mediante la historia bíblica. Quizás sea inocente conjeturar más allá de la historia bíblica si nuestras suposiciones no contradicen los hechos encontrados en las Sagradas Escrituras, pero cuando los hombres abandonan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y tratan de explicar las obras creadas de Dios solo con las limitaciones que tiene la ciencia, se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbre. Dios nunca les reveló a los mortales el método y formas exactas como realizó la obra de la creación en 6 días literales.
Sus obras creadoras son tan incomprensibles como su existencia. Por eso es sencillamente Dios y nosotros criaturas dependientes de Él, pero que se pueden entender lo necesariamente suficiente para nuestra salvación. Y para los que les interesen las preguntas, les dejamos la fotografía. Pueden detener el video para leerlas. Que tengan un maravilloso día, queridos amigos. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a nuestro Dios a través de su bendita palabra, a través de su maravilloso registro que quedó para nuestra enseñanza y para el crecimiento de nuestra fe, a través de la guía maravillosa de su Santo Espíritu. Al saber estas cosas, tú que crees, estoy seguro de que tomarás las mejores decisiones.